Me han pedido mucho que arme el video más tranquilo y que no se corten las historias, así que bueno, acá estamos. Ley de entidades financieras. Te voy a dar primero el contexto. Me anoté acá porque si no hablo, no paro. Vamos a hablar del contexto. ¿Qué es lo que destruyó? ¿Qué cosas modificó? ¿Qué permitió esa ley? ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ese es el recorrido que te propongo. Entonces, ¿en qué contexto? Bueno, se da en 1977, Ley de Entidades Financieras. En ese momento tenemos la dictadura militar, genocida, ¿sí? Que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. ¿Qué es lo que vienen a reorganizar en este proceso? Bueno, en realidad lo que vienen a hacer es terminar con un modelo de país. Nosotros teníamos un país hasta 1955, ¿sí? Durante el peronismo, un modelo de país industrial, soberano, con justicia social, que apostaba a una comunidad organizada, con valores, con esperanza. Nos importaba mucho cómo estaba el vecino, era cotidiano salir a la calle y ver a la gente sentada, mis abuelos lo hacían, sentados abajo de los árboles hablando, y si alguien estaba construyendo, los vecinos iban a ayudar, ¿sí? Hacían el techo de una casa, después el otro. La gente los fines de semana, muchos pibes que militaban iban a alfabetizar a las villas. Bueno, era otra comunidad, era otra población, era otra mentalidad, porque era otro proyecto de país. Con esto es que viene a terminar la dictadura, ¿sí? Entonces, esta ley de entidades financieras que la va a sancionar con la firma de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía, y Videla, que era el comandante en jefe de las 3 Fuerzas Armadas en ese momento. No existía constitución, no existía parlamento, todo cerrado, se gobernaba por decreto ley, ¿sí? Entre ellos decían, bueno, firmamos acá, punto. Bien, entonces, esa ley se da en ese contexto. Para terminar con un proyecto de país de este estilo que yo te estoy hablando, fue necesario 30.000 desaparecidos, porque claramente que el pueblo defendió ese momento en el que fue feliz, ¿sí? Había un sentido de pertenencia, de defender lo nacional y de trascender, ¿sí? Porque ellos sabían que en el corto plazo las peores consecuencias no estaban a largo plazo. O sea, que estuvieron pensando en vos y en mí, ¿sí? Bien, eso es lo que vino a terminar la Ley de Entidades Financieras. Ese nuevo proyecto se llamó neoliberalismo, ¿sí? ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, es un modo de producción, es decir, qué se produce, cómo se produce y bajo qué condiciones, ¿sí? Pero también tiene un sector al cual va a defender, que ya no va a ser el movimiento obrero, como fue durante el modelo industrial, sino que va a ser el sector financiero y los terratenientes, ¿sí? Los hacendados, los dueños de la tierra. Entonces, ese neoliberalismo, ese prefijo significa nuevo, liberalismo, por lo cual ya tuvimos un liberalismo y nos fue como el traste, ¿sí? Cuando en 1880 Mitre Sarmiento Avellaneda y toda esa oligarquía decide implementar un liberalismo como modelo económico y un conservadurismo político a nivel político, termina fracasando con la crisis de 1930, ¿sí? Y una crisis previa en 1890, o sea, flacos, ya sabíamos que esto no funcionaba y sin embargo lo repetimos. ¿Por qué? Porque bueno, hay un sector de la población que con este modelo de país primarizado, que exporta soja, que extrae minerales, que hace pelota el ecosistema, ¿sí? Cero ambientalismo, bueno, terminan ganando las grandes familias terratenientes que siempre ganaron en un modelo agroexportador rentístico y hoy financiero, ¿sí? Entonces, ese neoliberalismo es un nuevo liberalismo que ya fracasó, te vuelvo a repetir, con un individualismo. Esto es lo nuevo, se mete en el inconsciente colectivo la idea de individualismo, de competencia, de meritocracia. Bueno, no sé, yo estoy bien, que el resto vea cómo sobrevive, ¿sí? Que esto después termina llevando a, en Argentina no trabaja el que no quiere. Siempre digo lo mismo, o sea, cuando uno va a poder decir eso, cuando realmente se levante a las 6 de la mañana, salga a buscar laburo y tenga 3 trabajos, empleos distintos para elegir. Entonces, si yo tengo 3 empleos distintos para elegir y decido quedarme en mi casa y cagarme de hambre, entonces ahí sí pueden decir, en este país no trabaja el que no quiere. Mientras tanto, es la consecuencia de esta ley de entidades financieras que permite
beneficiar a una población súper reducida, ¿sí? Y perjudica a la gran mayoría. Cuando yo te digo que destruyó un modelo de país, me estoy refiriendo a que teníamos un modelo de país independiente económicamente, es decir, no teníamos deuda externa, a través de nuestras exportaciones podíamos canalizar nuestras divisas y manejar nuestra política monetaria. Teníamos una política fiscal progresiva, es decir, pagaban más los que más tenían y menos los que menos tenían o menos ingresos reciben, ¿sí? Y este control de la política monetaria y política fiscal lo que hacía era poder orientar a través del IAPI la inversión en la industria. Por eso tuvimos IAME, por eso tuvimos fabricaciones militares, por eso tuvimos el justicialista, el rastrojero, el pulqui y todo lo que hizo el peronismo, y luego continuaron beneficiándose los radicales durante lo que se llamó los gobiernos semidemocráticos, ¿sí? Mientras el peronismo estaba proscripto. Entonces lo que destruyó es eso, es un país independiente económicamente, soberano políticamente, con justicia social, porque con los ingresos que teníamos garantizábamos, ¿sí? El acceso a los derechos, y no solo derechos cívicos, sino también sociales y laborales, ¿sí? Existía en nuestra Constitución de 1949 una ley que decía, un derecho que decía que teníamos derecho a ser felices, imagínense, bueno, punto aparte. Entonces lo que se logra, ¿sí?, con este cambio es que el movimiento obrero, el trabajador, desaparezca de la historia. Ya no somos los trabajadores los que logramos ese ascenso social, ya no somos los trabajadores los que participamos del PBI, ¿sí?, ese 50 y 50, 50 proveniente del movimiento obrero y 50 de los empresarios, sino que directamente desaparecemos. Ya no existe en sí el trabajador en blanco, cada vez hay más movimientos sociales, más trabajo no registrado y ni les digo trabajo en negro, ¿sí? Bien, eso es lo que cambió. Esta ley, ¿qué permitió básicamente? Bueno, mira, te lo voy a hacer simple y con un ejemplo. Es lo que se llamó bicicleta financiera por un lado, ¿sí? Es decir, especular siempre con el dinero, con el billete, ¿sí? Y por otro lado, desindustrializar nuestro país. Esto como consecuencia tiene el desempleo, claramente. Entonces, ¿qué pasaba? En este contexto, en 1977, ¿sí?, hacía 4 años se había dado la crisis del petróleo, es decir, los países que vendían petróleo se habían agrupado en la OPEP y habían decidido decir a Europa y a Estados Unidos, que eran los que más compraban y eran consumidores de ese petróleo, que se juntaban y el precio del petróleo lo ponían en esa agrupación al mismo precio, es decir, se termina la competencia, que es lo que deberíamos hacer todos para poder ponerle freno a los países centrales, por así decirlo. Entonces, dijeron, mira, el barril del petróleo sale tanto, perfecto. No les quedó otra, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, ¿sí?, de comprarlo a ese precio. Se llenaron de guita estos países que no tenían en sus propio territorio bancos estables, por lo cual lo van a ir a invertir a Estados Unidos. Estados Unidos recibe esa cantidad de petrodólares, como se llamó, por lo cual tiene que generar guita, porque lo ponen en el banco con una tasa de interés. Bien, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó a obligar a América Latina a tomar préstamos. De ahí viene la Alianza para el Progreso y todos los préstamos que van a ir tomando los gobiernos latinoamericanos. Estamos hablando 1970 más o menos, ¿sí? 73 es la crisis del petróleo, de ahí en adelante. ¿Qué otra cosa van a hacer en Estados Unidos? Van a poner tasa de interés en los bancos muy baja. Entonces, nuestras familias, oligarcas, terratenientes, como los Pérez Compán, como los Bunge y Bor, como los Macri más adelante, me estoy olvidando de tantísimas ratas y asquerosas inmundas, ¿qué hicieron? Tomaron préstamos en Estados Unidos a una tasa del 4%, ¿sí?, y lo invirtieron en los bancos de acá. En estos bancos, esta ley de entidades financieras lo que hizo es que el Banco Central de la República Argentina, que es el banco hoy que agrupa todos los bancos, ¿sí?, es como el jefe de todos los bancos, no pudiera poner una tasa de interés normal que nos sirva a nosotros como país
para desarrollo económico y productivo. Al no tener esa capacidad, la tasa de interés fluctúa y casi siempre, si vos la dejás en manos del mercado, va a subir esa tasa de interés. Por lo cual tomaban préstamos a Estados Unidos a muy bajo costo, lo ponían en los bancos argentinos, ¿sí? Capitales extranjeros o nacionales, pero acá en Argentina, laburaba el banco con esa guita, ¿sí? Y ellos se quedaban con un interés enorme con el cual pagaban el préstamo en Estados Unidos y ganaban guita. Bueno, esto se llamó bicicleta financiera, al tomar préstamo, invertirlo, ganar guita, tomar préstamo, bueno, llega un momento que el sistema financiero quiebra, y quebró. Entonces todos estos bancos, que la ley de entidades financieras permitía que digan, che, quebré, no tengo solución, no le puedo hacer frente a esta necesidad de pagarle a la gente que invirtió en mi banco. ¿Saben quién era la garantía? El Estado. Entonces el Estado quedó con todas esas deudas, que luego viene Cavallo y nacionaliza. Deuda privada como deuda pública. ¿Quiénes pagaron toda esa deuda y esa especulación financiera y tanta ganancia que hicieron las grandes familias? Vos y yo. Y esa crisis que llegó al 2001, ¿te acordás? Es consecuencia de eso. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta ley de entidades financieras? Primero, básicamente, terminar con un modelo productivo, industrial y soberano que fue en manos del peronismo. En 1955, golpe de Estado, derrocan a Perón, proscripción peronista. En 1977, con plena dictadura militar, se instaura un neoliberalismo. La ley de entidades financieras es una pata fundamental para que esto funcione. ¿Qué es lo que cambia? Se pasa de un modelo productivo a uno financiero. Se pasa de un Estado presente que orienta la política fiscal, monetaria e industrial a un Estado que desaparece por la gran cantidad de reformas que se hicieron, por el cual el Estado no puede garantizar el control de una política monetaria ni de orientar las ganancias de nuestra balanza comercial, por ejemplo, a la creación de nuevas fábricas. No puede. Y el otro que aparece es una población. Si antes éramos una comunidad organizada con ciertos valores, ahora vamos a ser una simple sociedad fragmentada que no le interesa lo que le pasa al otro y un individualismo que va a marcar las relaciones sociales de los 90 en adelante. ¿Sí? Entonces, que vos no llegues a fin de mes, que no encuentres laburo y que la gran cantidad de planes sociales que tiene que dar el Estado es consecuencia de esta ley. Entonces, cuando te dicen, estoy cansado de mantener vagos, bueno, lo que tenemos que decir es, bueno, mira qué sencillo, deroga esta ley y crea puestos de trabajo. Besito.